pero algo me dice que no tienes la menor intención de entrar en ese mundo del que hablamos. Y si es así, ¿por qué te vistes como lo haces? ¿Y por qué ese color escarlata en los labios, que es del todo innecesario? Yola contuvo la respiración. Temió que el marqués, con su extraña percepción, pudiera penetrar más allá de su disfraz, pero luego se dijo a sí misma que tales temores eran ridículos. Aun si sospechaba que no era tan mundana como estaba tratando de aparecer, no podía tener idea de que estaba hablando con la chica que en el futuro podría convertirse en su esposa. Te dije que tenía miedo de parecer un ratoncito de campo en el brillante esplendor de París, dijo ella. Los ratones de campo no se parecen a ti, contestó el marqués, pero como un ratoncito, Yola, estás tratando de evadirme, de escapar, de impedir que te atrape. Pero tus esfuerzos por huir de mí, permíteme decírtelo, son del todo inútiles. Yola se salvó del compromiso de tener que contestar aquello, porque en ese momento llegó el primer platillo ordenado. Era en realidad delicioso, pero de algún modo había perdido el apetito. Tenía la extraña sensación de que algo le oprimía la garganta y que le sería imposible pasar un bocado siquiera. Bebió un poco de champaña y pensó que eso le producía una cierta alegría que hacía que su conversación fuera chispeante, como la bebida misma. Mientras comían, el marqués la hizo reír, pero aunque algunas veces se mostraba despreciativo respecto a la gente que conocía, era tan ingenioso en su forma de decir las cosas y en los giros que daba a sus frases, que Yola pensó que habría divertido mucho a su padre. Puedo comprender por qué papá simpatizaba con él, pensó. Al mismo tiempo, papá no podía saber que el marqués se había convertido en un consumado socialité. A su padre nunca le había gustado la vida de la ciudad y estaba satisfecho permaneciendo en el castillo, excepto cuando viajaba, casi siempre, Yola lo sabía muy bien, para estar con Madame Renaissé. Pero al ver al marqués tan elegante y meticulosamente vestido, al darse cuenta del ingenio que poseía, que la hacía reír tanto a ella y que atraía a la gente que lo había aplaudido la noche anterior, no podía imaginárselo en la tranquilidad del castillo. No, pensó ella, aquí tiene ya su propio nicho, en el que brilla como si fuera un actor de renombre en el escenario. No le gustaría ser opacado por el castillo, que a través de los siglos ha visto miles de hombres como él llegar e irse. Al mismo tiempo no podía menos de reconocer, aunque detestaba tener que hacerlo, que el marqués poseía una fascinación desusada. Cuando terminó la comida y solo quedó el café frente a ellos, el marqués se reclinó en su asiento, con una copa de brandy en la mano, y dijo: «Ahora, continuemos nuestra conversación donde la habíamos dejado. Demasiada seriedad a la hora de la comida conduce a la indigestión». «Yo no he venido a París a estar seria», contestó Yola. «Como estás al borde de una decisión que afectará toda tu vida, nada podía ser más serio, ni más importante», la contradijo el marqués. «Cuéntame sobre ese hombre. ¿Está enamorado de ti?». No esperó la respuesta de Yola, sino que añadió: «Claro que lo está. Está absurda, locamente enamorado de ti. Tú eres todo lo que él ha buscado y anhelado encontrar en la mujer con la que soñaba casarse». Había una nota en su voz que hizo a Yola sentir que estaba hablando con demasiada intimidad, pero antes que pudiera protestar, el marqués preguntó: «¿Estás enamorada de él?». Yola movió la cabeza de un lado a otro. «Entonces, ahí está tu respuesta. ¿Por qué?». «Porque un matrimonio sin amor puede convertirse en un infierno en la tierra. La mayor parte de la gente en Francia se casa sin amor,
en matrimonios arreglados por sus padres. La mayor parte de las mujeres no son tan sensitivas como tú, contestó él. ¿Podrías vivir con un hombre al que no amaras, que no fuera para ti algo muy especial, que ningún otro hombre podría ser? Eso es lo que yo misma pensé, dijo Yola, como si las palabras le fueran arrancadas a la fuerza. Al mismo tiempo, ¿qué otra alternativa tengo? No la que estás considerando, contestó el marqués con voz aguda. Debías esperar hasta enamorarte. ¿Y qué tal si eso no sucede nunca? Es solo en los cuentos de hadas donde el final feliz es inevitable. El marqués le tomó la mano. ¿Me permites leerte el futuro?, preguntó. Puedo decirte que eres como la bella durmiente, que todavía no ha despertado ni ha comprendido lo que significa el amor. Un día lo sabrás, y entonces te darás cuenta de que nada más que eso tiene importancia en el mundo. Yola se sintió tan asombrada de la seriedad con que había hablado el marqués, que lo miró fijamente. Los ojos de él se clavaron en los suyos, y Yola desvió la mirada, temerosa de que él pudiera leer sus pensamientos. Con un enorme esfuerzo se obligó a decir: ¿Cómo sabes que yo no he estado ya enamorada? ¿Que no lo estoy en este momento? No podrías engañarme aunque quisieras, contestó el marqués. No estoy tratando de hacerlo. Estoy diciendo simplemente que supones muchas cosas con las que no estoy dispuesta a mostrarme de acuerdo. Mírame, Yola. Ella quería negarse, pero de alguna manera, sin que su voluntad interviniera, se encontró mirándolo a los ojos, con el rostro de él muy cerca del de ella. Podría jurar, por todo lo que me es sagrado, que tú no solo nunca has estado enamorada, sino que ningún hombre te ha tocado jamás. Sus palabras causaron una fuerte impresión en Yola, y sintió que sus dedos temblaban en los de él, que todavía tenía asida su mano, y le fue imposible evitar que el color subiera a sus mejillas. Sabía que no estaba equivocado, dijo el marqués, y había una nota de triunfo en su voz. Yola retiró la mano. Creo que es hora ya de que nos vayamos. Por supuesto, aceptó el marqués. Pidió la cuenta. Entonces, mientras colocaba sobre los hombros de Yola la capa de terciopelo verde que hacía juego con su vestido, el marqués preguntó: ¿A dónde te gustaría ir? Estaba a punto de contestar que no sabía, cuando un hombre salió de otro de los reservados y caminó hacia su mesa. Cuando llegó hasta ellos, Yola levantó la mirada y comprendió que era el príncipe Napoleón. Mademoiselle Lefleur, dijo, me siento encantado de volver a verla. Le besó la mano y luego se volvió hacia el marqués. Debía haber adivinado, Leo, que me tomarías la delantera. En realidad, pregunté a la adorable Aimée anoche si Mademoiselle estaba libre para cenar conmigo, pero me dijo que ya tenía compromiso. El príncipe levantó las manos en un gesto teatral. Leo, es siempre Leo, dijo a Yola. Una noche de estas, yo o algún otro caballero frustrado lo vamos a ahogar en el Sena. ¿Podría usted ser tan cruel?, preguntó Yola. ¿Con él? Claro que sí, contestó el príncipe. Con usted, jamás. Nos marchábamos en estos momentos, dijo el marqués. Entonces le diré lo que voy a hacer, habló el príncipe. Los llevaré a ambos a una fiesta que ofrece una amiga mía. La reunión divertirá a Mademoiselle Fleur, y mi amiga, desde luego, estará encantada de recibirte, Leo. ¿De quién se trata?, preguntó el marqués. ¿De quién sino de la fascinante La Paiva?, contestó el príncipe. A pesar de ella misma, Yola se puso rígida. Había aprendido, a través de las muchachas de la escuela, los nombres de las más famosas cortesanas de París, y sabía que La Paiva era la más importante de todas ellas. Todos los periódicos hablaban de sus joyas y su casa de los Champs-Élysées, que su amante, un millonario alemán, le había regalado. Era tan fantástica que los reporteros no encontraban calificativos para describirla. Yola había leído del baño de La Paiva,
hecho de ónix macizo, con llaves esculpidas en oro y recubiertas de piedras preciosas. Sabía de la forma opulenta en que iba vestida y enjollada cuando asistía a las carreras en Longchamps, a los estrenos teatrales y a la ópera, y que su palco en el Théâtre des Italiens estaba frente al palco imperial. Tal vez los periódicos franceses dejaban algunos acontecimientos sin comentar, pero a la Paiva le dedicaban columnas enteras, día tras día, semana tras semana. Y en ese año de la Exposición Internacional, más de un escritor había mencionado que no había parisina más interesante ni más espléndida que la Paiva. Al mismo tiempo, Yola se daba perfecta cuenta de que la Paiva simbolizaba a las demi-montaines de las que Madame Renacé y Aimé habían hablado con tanto desdén. Como Madame había dicho, tanto ella como Aimé eran de hecho una segunda esposa para un hombre, y nunca habrían manchado sus labios con ese nombre ordinario que describía a la Paiva y su tipo de cortesana. Yola estaba a punto de decir al príncipe que no tenía intención alguna de ir a una fiesta de una mujer así, pero el marqués intervino en ese momento. Su Alteza Imperial es muy amable, contestó él, y le agradezco, señor, que haya pensado en nosotros, pero desafortunadamente Mademoiselle y yo tenemos un compromiso anterior. ¿De veras?, preguntó el príncipe. ¿En dónde? En la casa de unos amigos, señor, que nos esperan después de la cena. Hemos prometido reunirnos con ellos y no quisiéramos desilusionarlos. El príncipe se encogió de hombros, como si hubiera aceptado la derrota, y entonces dijo: si no los entretienen demasiado tiempo, reúnanse conmigo, aunque sea por una media hora. No esperó a que el marqués le contestara, sino que tomó la mano de Yola entre las dos suyas y murmuró: quiero que venga, quiero verla otra vez, hay tanto que quiero decirle. Hablaba de un modo que nadie, por joven o inocente que fuera, hubiera dejado de comprender. Como Yola lo miraba con expresión de incertidumbre, el príncipe agregó con suavidad: anoche perdí el corazón. No puede ser tan cruel como para no permitirme que le hable sobre ello. Su Alteza Imperial es muy amable, pero como el marqués le ha dicho ya, habíamos adquirido antes un compromiso. ¿Por qué no lo deja ir solo y se viene conmigo?, preguntó el príncipe. Le aseguro que él no se quedará solo y triste por mucho tiempo. De eso estoy segura, contestó Yola, pero pienso que Su Alteza Imperial no querrá que yo parezca descortés con mis amigos. Con toda franqueza, no me interesa en lo más mínimo lo que a usted les parezca a ellos, contestó el príncipe. Todo lo que quiero es que usted sea cortés, y quizá algo más, conmigo. El brillo de sus ojos reveló a Yola que estaba dispuesto a pelear para salirse con la suya, pero ella retiró su mano y dijo: lo siento, monsieur. Sería un consuelo poder creer que de veras lo siente, contestó el príncipe, pero espero verla mañana. ¿Puede cenar conmigo? Yola contuvo el aliento, pero de nuevo intervino el marqués. Es una gran pena, señor, pero he hecho arreglos para llevar mañana al teatro al duc, a Aimé y a mademoiselle. El príncipe miró furioso al marqués, y resultó obvio que sospechaba que aquello no era verdad. Maldito seas, Leo. Esta no es la primera vez que resultas un estorbo y, con franqueza, lo resiento profundamente. Y yo lamento con toda sinceridad, señor, que considere esto como una cosa personal, dijo el marqués. Es solo que la visita de mademoiselle a París es tan corta, que ya se ha preparado un programa completo para ella. Entonces puede ser cancelado, dijo el príncipe, casi escupiendo las palabras. Y de algo pueden ustedes estar seguros. Yo me encargaré de que lo sea. Una vez más tomó la mano de Yola entre las suyas. Es usted fascinante, irresistible, y le aseguro que no me daré por vencido fácilmente. Besó su mano, y sus labios permanecieron más tiempo del necesario en la piel suave de ella. Entonces, con una mirada de furia al marqués, se dirigió de nuevo al salón privado del que había salido,
dejándolos solos. El marqués colocó su mano bajo el codo de Yola y dijo: entre más pronto nos vayamos de aquí, mejor. El carruaje estaba afuera, y cuando subió a él, Yola se dijo a sí misma que, de no haber estado ahí el marqués, habría sentido mucho miedo. El príncipe, hombre dominante que pertenecía a la realeza, consideraba presuntuoso de parte del marqués obstaculizar sus planes, y fuera de lo común que una mujer como Yola no cediera al instante a sus requiebros. Ya con la puerta cerrada y los caballos en marcha, ella preguntó, muy nerviosa: ¿no te acarreará esto dificultades? ¿Estás pensando en mí? Por supuesto, contestó ella, y gracias por protegerme. Comprendí que eso era lo que estabas haciendo. ¿Estás absolutamente segura de que no te hubiera gustado aceptar la invitación del príncipe? Después de todo, es un hombre muy importante. No tengo deseos de estar a solas con el príncipe. Hizo un esfuerzo por hablar con calma, pero había un perceptible estremecimiento en su voz cuando dijo «a solas», que el marqués notó. «Esta clase de vida no es para ti», dijo él con voz aguda. Yola no contestó y él preguntó: «¿Cuántos años tienes?». La pregunta era firme y, como no la esperaba, Yola tartamudeó para decir lo que ella y Aimé habían decidido que diría. «Tengo 22 años, casi 23. No lo creo». Yola guardó silencio después de un momento y él continuó: «Puedo creer que acabas de salir del convento y que no has visto nada de los hombres y las mujeres del mundo». «De ningún tipo de mundo. Por lo demás, estoy seguro de que eres mucho más joven». «Siempre he sabido que es incorrecto hablar de la edad de una dama», dijo Yola, en voz muy baja. «El número de años no importa en realidad», dijo el marqués. «Es lo que sientes y lo que eres lo que cuenta. Y yo sé, en el fondo de mi corazón, que eres poco más que una niña, y no estás capacitada para enfrentarte a un hombre como el príncipe. Entonces no trataré con él. No puede forzarme a estar con él. Usará todas las armas a su alcance para conseguir lo que se propone», dijo el marqués. «Nadie rechaza sus pretensiones. Ninguna mujer se le niega. Te abrumará y perseguirá, como el cazador persigue a su presa, hasta que te capture». Yola dio un involuntario gritito de horror y dijo: «Estás tratando de asustarme. Nadie puede obligar a aceptar las solicitaciones del príncipe. Creo que es un hombre horrible. ¿Prefieres estar conmigo?». Antes de poder pensar en lo que iba a decir, Yola declaró la verdad. Por supuesto, sin la menor duda. Eso era lo que quería oír. Y no tengas miedo. Yo me encargaré de que el príncipe no te asuste. Pero, ¿qué podría hacerte a ti? Puede volverse muy desagradable, dijo el marqués, con una nota de seriedad en la voz. Pero creo que no sea muy probable que lo haga. Si la gente pregunta la razón de su enemistad conmigo y se da cuenta de que es despecho por una mujer, eso dañaría su reputación de irresistible don Juan. Espero que tengas razón, dijo Yola nerviosa. Olvidemos el incidente. El marqués extendió el brazo sobre el respaldo del asiento, de modo que quedó detrás de ella. No debemos pensar en lo sucedido, añadió en un tono encantador. En cambio, me gustaría decirte lo que he sentido esta noche, desde que hemos estado juntos y solos. Había una nota diferente en su voz, y Yola pensó de pronto que, en cierta forma, el marqués era todavía más peligroso de lo que había sido el príncipe. Sabía que iba a empezar a cortejarla, y como tenía miedo de sus propios sentimientos, y se sentía insegura y desconcertada, exclamó: «No». «¿Por qué dices eso?», preguntó el marqués. «Porque no quiero que digas lo que creo que intentas decir». «¿Así que eres tan perceptiva como yo?». «Solo en esto, creo».
Sabías que iba a decirte lo mucho que me atraes, como he estado pensando en ti desde que hiciste esa dramática entrada anoche, tan hábilmente preparada por ti y por Aimé. Yola lo miró asombrada y advirtió que él estaba muy cerca de ella. Las nuevas luces de gas instaladas por el barón Haussmann brillaron sobre el rostro del marqués cuando el carruaje pasó junto a ellas, y la expresión de sus ojos hizo que su corazón diera un salto. «Lo sabes sin que necesite decírtelo», dijo el marqués, «que quiero besarte, que lo deseo más intensamente de lo que he deseado nada en mi vida». «No», dijo Yola de nuevo, volviendo la cabeza hacia la ventanilla. El marqués miró su perfil por un momento. Entonces le preguntó con mucha suavidad: «¿Cuántos hombres te han besado ya?». Yola no contestó, y después de un momento él dijo: «No necesitas contestarme esa pregunta. Oh, querida mía, eres muy transparente. Es como mirar una corriente de agua clara». «Creo que debíamos volver a casa», interrumpió Yola, un poco nerviosa. «He dicho al carruaje que nos lleve al Bois», contestó el marqués. «Hay algo que quiero mostrarte cuando no está invadido por el mundo de la moda, y cuando los ruiseñores pueden oírse en el silencio». Yola pensó que si era sensata protestaría ante la idea e insistiría en que se fueran directamente a la casa. Pero en lugar de hacer esto, se alejó un poco más del marqués, hacia su propio rincón del carruaje, y se dio cuenta de que él no se acercaba otra vez a ella, sino que se mantenía en su lugar. Había retirado el brazo del respaldo y de la espalda de ella, y se concretaba a mirarla, pero como tenía miedo de la expresión que había en los ojos de él, no se atrevió a mirarlo. El carruaje llegó en poco tiempo al Bois, y tal parecía que tenían muy poco que decirse, por lo que guardaron silencio. Y, sin embargo, Yola tuvo la extraña impresión de que se comunicaban sin palabras. Cuando el carruaje se detuvo, el lacayo saltó a tierra para abrir la puerta. El marqués bajó y la ayudó a hacer lo mismo. Él tomó la mano de Yola en la suya y la deslizó bajo su brazo. Entonces la condujo por un pequeño sendero a través de los árboles, que serpenteaba por el interior del bosque, hasta detenerse en un pequeño jardín de rocas. Era una de las atractivas innovaciones ordenadas por el emperador, quien había transformado el bosque, hasta entonces lleno de malhechores y pillos, en un oasis de belleza. Yola recordó que alguien había dicho que solo pudo realizarlo la mano de un mago, y eso fue lo que ella misma sintió cuando observó lo que el marqués le había llevado a que viera. Había una pequeña cascada que caía hacia un estanque, y la luz de la luna, que se abría paso entre las nubes, le daba la apariencia de plata bruñida. Después el agua se deslizaba, convertida en un arroyo cantarino, entre azaleas y primaveras. La fragancia de las plantas en floración llenaba el aire. Se quedó contemplando la belleza conmovedora del lugar. Entonces oyó al marqués decir con suavidad: «Te traje aquí porque esta noche pareces una ninfa de la cascada. Eres como un espíritu del agua que encanta y divierte a un simple mortal, de modo que éste encuentra difícil capturarlo, porque se le escapa de entre las manos como el agua». Algo en la forma en que él hablaba y la profundidad de su voz hizo a Yola sentir como si vibrara con cada una de sus palabras. Entonces, sin poder evitarlo, volvió la cabeza para ver el rostro de él, bañado por la luna. Había una expresión en sus ojos que ella no había visto antes y que lo hacía verse diferente y, sin embargo, más familiar en una forma extraña e inexplicable, como si ella lo hubiera conocido mucho antes y acabara de encontrarlo de nuevo. Por un momento se quedaron mirando uno al otro, con solo el murmullo de la cascada rompiendo el silencio. Inesperadamente, él la tomó en sus brazos y la besó en los labios. Era la primera vez que un hombre la besaba, y Yola sintió que una ola de emoción recorría su cuerpo.
Los brazos del marqués la oprimían con tanta fuerza que casi no podía respirar, hasta que dejó de pertenecerse y se convirtió en parte de él. «En verdad es enormemente emocionante», exclamó Yola. Sus ojos brillaban y sus labios sonreían, mientras iba de exhibición en la exposición internacional. El marqués la había llevado en su carruaje abierto, y ella se sintió llena de excitación desde el momento en que entraron en el enorme edificio de cristal y hierro, construido en el Champs de Mars, en la orilla izquierda del Sena. Había una gran feria y un pabellón imperial de estilo oriental, realizado con toldos a rayas y una multitud de águilas doradas. Pero la mayor parte de las exhibiciones podía encontrarse en el Palacio de la Industria y en los diferentes pabellones levantados por las naciones invitadas a la exposición. Inglaterra presentaba un kiosco de la Sociedad Bíblica, una iglesia protestante, una granja modelo y máquinas para la agricultura. El marqués se echó a reír. Nada podría demostrar con más claridad que esto la diferencia que hay entre la Inglaterra victoriana y la Francia del Segundo Imperio. Es un abismo social y espiritual lo que las separa. Era el tipo de comentario que su padre hubiera hecho, y Yola pensó que el marqués la estaba probando para ver si entendía lo que quería decir. «No faltan exhibiciones exóticas», murmuró ella con suavidad, «si eso es lo que estás buscando». Aparecieron ante sus ojos las tiendas de Marruecos, la mezquita turca y el sarcófago musulmán. Visitaron también la casa de bambú de Japón y vieron una pagoda de porcelana en el jardín presentada por China. «Me gustaría saber qué piensas de esto», dijo el marqués. Yola vio que estaba señalando hacia un cañón de acero de 58 toneladas, fabricado por Krupp de Essen y exhibido en la sección prusiana. Mientras Yola lo observaba, el marqués dijo: «Es capaz de disparar una bala de 450 kilos, y los periódicos franceses lo consideran como una simple diversión un poco irónica». Yola lo miró antes de decir: «Pero tú lo ves con perfecta seriedad». «Creo que si apuntara contra nosotros sería una cosa seria, en verdad», contestó el marqués. Llevó a Yola a donde estaban exhibiendo un nuevo rifle. «¿El Chassepot es la única arma que tenemos en exhibición?», preguntó ella en voz baja. «Hay un mapa en relieve de nuestros fuertes», contestó el marqués, el cual, la última vez que estuve aquí, era examinado con interés concentrado por varios oficiales prusianos. Yola comprendió lo que el marqués estaba tratando de decir y sintió un leve estremecimiento de miedo al pensar que tal vez los que hablaban de que Francia marchaba hacia la guerra pudieran tener razón. El año anterior los austriacos habían recibido una inesperada derrota en la batalla de Sadowa, y eso había hecho que el mundo se diera cuenta de que Prusia estaba surgiendo como potencia militar. Yola recordó cómo su padre había dicho que los franceses jamás tolerarían que los alemanes amenazaran sus fronteras. Entonces se dijo a sí misma que se estaba mostrando innecesariamente temerosa. «Habrá paz en el futuro», murmuró, casi para sí. «Ojalá pudiéramos estar seguros», contestó el marqués. Con un cambio repentino de estado de ánimo, que era tan característico de él, la tomó del brazo para llevarla a admirar la gran sección de la comida francesa, donde todo distrito fabricante de vino tenía su exhibición y su cava. «Hay tanto que ver», exclamó Yola con un suspiro, después de varias horas de estar caminando. «Cada vez que siento que hemos llegado al final, descubro que hay varias cosas más que quiero ver y admirar». Encontraron que era difícil tomar una decisión respecto a dónde comer. «Hay más de 3 kilómetros de cafés y restaurantes», dijo el marqués. «Puedes comer y beber en cualquier idioma. ¿Cuál prefieres?». Era una elección en realidad muy difícil. En el restaurante español, las camareras de piel aceitunada y rectas cejas sobre ojos muy redondos llevaban faldas de satén color púrpura, chales de encaje blanco, grandes peinetas y rosas de damasco en su cabello negro como ala de cuervo.
Yola casi había decidido comer allí, pero entonces se asombraron al ver un café ruso, donde las camareras eran rubias y llevaban elaboradas diademas de flores, con cintas de colores flotando atrás. Un lugar que evitaremos es la taberna inglesa, dijo el marqués con firmeza. Las muchachas llevan puesta ropa muy poco atractiva y me han dicho que la comida es detestable. Al final de cuentas, porque consideraron que sería divertido hacerlo, comieron en el café tunecino, donde había muchachas de ojos almendrados, casi oblicuos, maquillados con col. He aprendido una cosa, dijo Yola, cuando terminaron, después de que habían reído casi sin cesar, que cuando está uno en Francia, debe comer comida francesa. Cuando estés en Francia, debes hacerlo todo con los franceses, replicó el marqués, y eso aplica al amor también. Había una nota en su voz que hizo a Yola sentirse tímida. Por lo demás, hubo tanto que ver y que hacer en la exposición que no tuvieron oportunidad de hablar en forma íntima. Pero ella estaba vívidamente consciente de lo que había ocurrido la noche anterior. Se había acostado pensando en él y había despertado con su nombre en los labios.